Muy bien, hermanos, vamos a continuar entonces con la tercera materia, podríamos decir, de teología sistemática, que tiene que ver con cristología. Cristología, la doctrina de Cristo. Si ustedes obviamente ya lo han notado, iniciamos con una introducción, luego estudiamos teología propia, y ahora, bibliología también, perdón, y ahora vamos a compartir esta preciosa doctrina o enseñanza respecto de la persona de nuestro Señor Jesucristo y toda su obra como tal. Bueno, vamos a compartir en primer lugar el bosquejo o la ruta que vamos a desarrollar en todas estas exposiciones que tienen que ver con esta temática. En primer lugar, en el caso de este tiempo que vamos a ocupar ahora al principio, la introducción, como observamos allí. En segundo lugar, la relación de la cristología, ya vamos a explicar de qué se trata esto. Perspectivas, en tercer lugar, inadecuadas de la persona de Cristo. En cuarto lugar, los nombres y títulos adscritos o asignados, atribuidos a la segunda persona de la deidad. Luego vamos a estudiar los oficios de Cristo, luego la deidad de Cristo, posteriormente la humanidad de Cristo, para finalmente conversar algunas cosas que tienen que ver con conclusiones finales. Rogamos al Señor, desde luego, que toda esta ruta que vamos a llevar, todo este camino que vamos a compartir en esta temática, pueda ser de enorme bendición para cada uno de nosotros. Vamos entonces con el primer punto introductorio a toda esta materia. Quiero comenzar con una cita de Pérez Millos en su libro, que recomiendo, por cierto, de Cristología. Él dice esto: a nadie se le escapará que Cristología es el estudio acerca de Cristo, pero hay un peligro latente que, como no estemos atentos, nos puede cautivar. ¿Qué es eso? Bueno, el peligro de estudiar a Cristo como uno estudiaría la vida de Platón, Gandhi u otro personaje que no influye en nuestra conducta, ni cambia nuestro parecer, ni nos eriza la piel. Más que estudiar a Cristo, debemos aprender a Cristo. Y aprender con H intermedia significa asirnos de Él, aferrarnos a Él. Si el frío estudio de la teología en general y la cristología en particular no es puesto en el fuego de la palabra para que hierva en nosotros y arda nuestro corazón, será un témpano resbaladizo que nos estampará contra el suelo. Solo una mente renovada y transformada a la mente de Cristo puede hacer esto. Hacerlo sin ese calor y sin una mente cristiana convierte a cualquier obra de teología en un material académico de cierto valor, pero inerte. Permítanme decir brevemente lo siguiente. Esto fue una de las cosas que dijimos o que señalamos en la introducción de toda esta serie de teología sistemática. ¿Qué fue lo que dije? Que complementa o que confirma esta cita de Pérez Millos. Bueno, que la teología, cuando se estudia de manera apropiada, con un corazón receptivo, con un corazón sensible, con un corazón obediente, debiera encender nuestros corazones y impulsar, empujar nuestros corazones
a un amor mucho más intenso, a un amor mucho más profundo y en consecuencia a un sometimiento, a una obediencia a nuestro Señor Jesucristo también. A eso se refiere aquí cuando habla de esta llama que haga arder nuestro corazón por nuestro Señor sobre la base de este conocimiento que vamos a adquirir o vamos a desarrollar respecto de Él. Es interesante también lo que cita Sproul en su libro Todos somos teólogos. Él dijo esto: esta sección de la teología sistemática, la cristología, tal vez sea la más intimidante, y es interesante la palabra que él utiliza, intimidante, pero es una de las secciones más ricas en nuestro estudio o de nuestro estudio. Aquí nos enfocamos en la persona y la obra de Cristo mismo. Es importante que nuestra fe se llame cristianismo porque nuestra atención está enfocada correctamente en aquel que nos ha redimido. Cualquier estudio de la persona de Cristo solo puede ser introductorio porque el retrato de Jesús en la Biblia es tan profundo que desafía la habilidad humana para poder entenderlo completamente. Fin de la cita. Aquí Sproul se enfoca desde otra perspectiva en cuanto a la cristología como tal. Es una doctrina intimidante, dice él. Y él señala esta profundidad tan vasta, tan inmensa con respecto a la comprensión o al entendimiento de Cristo, tanto en su deidad como en su humanidad. Entonces, con estas citas introductorias, podríamos nosotros, hermanos, ya por lo menos estar percibiendo hacia dónde vamos y obviamente hasta dónde limitadamente también vamos a llegar. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de razonamiento, nuestra capacidad de entendimiento no nos permite abarcar o ampliar todo lo que quisiéramos entender bíblicamente hablando respecto de la cristología. Es intimidante, debiera producir un temor reverente, un temor que adora adecuadamente a ese Señor, objeto de nuestro estudio en esta temática que ya comenzamos a desarrollar y que vamos a ir comprendiendo también poco a poco. Bueno, anteriormente hablamos en el segundo punto respecto de la relación de la cristología. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere a la conexión que el estudio de Cristo tiene con respecto a otras materias de la teología sistemática. De ahí la palabra relación de la cristología con todas estas otras grandes doctrinas que ya comenzamos a estudiar y que vamos a seguir estudiando posteriormente también. Este mismo autor comenta: siendo esta una materia dentro de la teología sistemática, no cabe duda de que existe una relación con las otras doctrinas fundamentales de la fe cristiana, como se aprecia a continuación. Letra A, relación con la teología propia, la doctrina de Dios. Él dice, especialmente con la presencia del Verbo en el seno trinitario y su vinculación con las otras dos personas. Es decir, la cristología, el estudio de Cristo, se relaciona en cuanto a la presencia del Verbo en el seno trinitario y su vinculación con las otras dos personas, es decir, con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero no solo esa relación, sino además la relación con la neumatología. Él dice, especialmente notable en la vida humana del Hijo de Dios. Su concepción ha sido
por obra del Espíritu Santo. Ahí está la conexión. En el bautismo se hizo presente visiblemente la conducción de acciones, como el ser llevado al desierto para la tentación, se hace notoria. Fue en el poder del Espíritu que hizo algún tipo de milagros. Es una unión con el Padre que enviaría el Espíritu a la iglesia. Si avanzamos, tenemos también la relación con la antropología o la doctrina del hombre. Añade este autor, él dice: Jesús es Dios que se hizo hombre, la expresión suprema de la humanidad conforme al propósito divino se expresa en Cristo. Los elementos propios de una humanidad, como la parte corporal y la espiritual, están presentes en Jesús. En su humanidad gustó la muerte como los hombres. De ahí la relación o la conexión con la antropología. No solo esto, también la cristología en relación con la angelología. Él dice: los ángeles están presentes continuamente en la vida de Jesús. Desde antes de la anunciación, en el nacimiento, durante el ministerio, en la resurrección. En el himno cristiano de los tiempos apostólicos se afirma que fue visto de los ángeles. Como muy bien lo enseñó el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16. Entonces aquí también observamos una relación, una conexión, una unión muy consistente entre la cristología, que es lo que estamos estudiando, con los ángeles, creación de Dios también. Avanzamos. También existe una relación con la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación. Añade este autor o pastor, dice: Cristo es el único Salvador dado por Dios para la salvación del pecador. Es el único mediador entre Dios y los hombres. La obra redentora de Jesucristo es de infinito valor, por lo que puede salvar a todo el que crea, a todo el que confía, a todo aquel que es justificado por la fe o por gracia mediante la fe, como dice Efesios 2:8 también. También tenemos una relación de cristología con la eclesiología, la doctrina de la iglesia. Él dice: Cristo es la piedra fundamental de la iglesia, sobre quien está edificada. Está presente en ella conforme a su promesa y se manifiesta como persona adorable en ella. Es la cabeza del cuerpo de creyentes dada por el Padre. Su misión tiene que ver con la continua edificación de su iglesia. Es inevitable no recordar el gran pasaje Mateo 16, cuando Cristo, hablando con Pedro, le dice: Pedro, yo edificaré mi iglesia. Entonces, indudablemente hay una conexión aquí, hay una relación muy estrecha entre Cristo como tal y la eclesiología, o con esta asamblea, con este grupo de hombres y mujeres llamados por Dios, siendo redimidos y justificados por su obra de gracia. Y por último, podemos señalar la relación con la escatología. Aquí leemos: no solo como quien promete las bendiciones perpetuas, sino que Él mismo se constituye como esperanza en cada creyente. Cristo es artículo determinante, la esperanza de gloria de todo creyente. Entonces, si hemos podido, hermanos, más o menos ir entendiendo a lo que apunta
esta doctrina o la cristología, bueno, estamos en segundo lugar introduciendo todo esto y señalando que hay una relación muy clara, hay una relación que conecta, que une a Cristo como tal con todas las demás doctrinas o grandes doctrinas de la palabra del Señor. Por lo tanto, aquí estamos viendo la consistencia, aquí estamos notando o estamos percibiendo la coherencia que hay entre la persona de Cristo, el Verbo encarnado, con todas las demás doctrinas: eclesiología, teología propia, neumatología, angelología, eclesiología, escatología, para que podamos percibir nosotros y entender que toda esta relación que existe es precisamente porque Dios es el autor y la plasmó o la escribió a través de la pluma de aproximadamente 40 hombres, como ya lo aprendimos en algunas clases anteriores. Dicho todo esto, noten la siguiente pregunta. Podríamos decir, hermanos, que esta es la pregunta más importante que podríamos hacernos en la vida. ¿Quién es Jesucristo? Y quiero citar en primer lugar a Mayer Perlam para que vayamos cautivándonos, acercándonos poco a poco, siendo atraídos por la persona de Jesucristo, y veamos esta descripción que me pareció interesante incluirla aquí, y vayamos meditando, vayamos comprendiendo en la medida de lo posible cada una de las expresiones que este autor señala aquí. Leo, abro comillas, ahí está: su cumpleaños se celebra en todo el orbe o en el globo terráqueo, en el planeta. En la fecha de su muerte se proyecta la silueta de la cruz en el horizonte de las naciones. ¿Quién es? Con estas palabras, un predicador prominente formuló una pregunta de suprema importancia y de constante interés. La pregunta fue hecha por el Maestro mismo cuando, durante una de las crisis de su ministerio, dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Escuchó las respuestas que reflejaban la opinión corriente del público, sin hacer comentario, pero pronunció su bendición sobre la respuesta que Pedro había revivido de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Pedro en ese entonces? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta sigue todavía en pie y el hombre procura responderla. Sin embargo, la respuesta verdadera debe proceder del Nuevo Testamento, escrito por hombres que le conocieron mejor que ninguno y quienes por ese conocimiento estuvieron dispuestos a perder todo lo demás. Interesante cita, ¿no? Pero si esta cita que acabo de leer o que acabamos de comprender les llamó la atención agradablemente, bueno, les invito a leer o a considerar la siguiente cita, que es de un autor anónimo. Esto también llama la atención, pero es una cita de Francisco Lacueva. ¿A qué me refiero con esto? A lo siguiente, respondiendo la misma pregunta anterior: ¿quién es Jesucristo? Y ahí está el título de esta cita: Cristo, el incomparable. Veamos.
¿Quién es Jesucristo? Lo que leeremos a continuación. El incomparable. Bajó del seno del Padre al seno de una mujer. Se vistió de humanidad para que nosotros pudiésemos vestirnos de divinidad. Se hizo el hijo del hombre, para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Llegó del cielo, donde los ríos jamás se hielan, los vientos nunca soplan, nunca la gélida brisa enfría el aire, y las flores no se marchitan jamás. Allí nadie tiene que llamar al médico, porque allí nadie está jamás enfermo. No hay sepultureros, ni tampoco cementerios, porque allí nadie se muere, nadie es jamás enterrado. Nació contra las leyes de la naturaleza, vivió en pobreza, fue criado en oscuridad, no poseyó riquezas, ni utilizó influencias, como tampoco fue a colegios, ni dispuso de profesores particulares. Sus familiares eran desconocidos y sin relieve social. En su infancia asustó a un rey. En su adolescencia desconcertó a los doctores. En su madurez subyugó el curso de la naturaleza, caminó sobre las olas y sosegó el mar embravecido. Curó sin medicinas a las multitudes y no requirió emolumentos, eso significa pago o remuneración por sus servicios. Nunca escribió ni un solo libro, pero las bibliotecas de todo el mundo no cabrían los libros que pudieran escribirse de él. Nunca compuso un cántico, pero su persona ha servido de tema de inspiración para más cánticos que los de todos los compositores juntos. Nunca fundó un colegio, pero ni entre todas las escuelas juntas pueden jactarse de tener tantos estudiantes como él tiene. Seguimos. Nunca practicó la medicina, pero ha curado más corazones quebrantados que cuerpos quebrantados hayan podido curar médicos. Nunca dirigió un ejército, ni destacó un soldado, ni disparó un fusil, pero ningún jefe ha tenido bajo su mando más voluntarios, ni ha obligado a más rebeldes a deponer las armas y rendirse sin disparar un solo tiro. Él es la estrella de la astronomía, la roca de la geología, el león y el cordero de la zoología, el armonizador de todas las discordias y el sanador de todas las enfermedades. Los grandes hombres surgieron y desaparecieron, pero Él vive para siempre. Herodes no pudo matarle, Satanás no pudo seducirle, la muerte no pudo destruirle, el sepulcro no pudo retenerle. Se despojó de su manto de púrpura para vestirse la blusa de artesano. Era rico, pero por nosotros se hizo pobre. ¿Hasta qué punto? Preguntádselo a María, preguntádselo a los magos. Durmió en un pesebre ajeno, cruzó el lago en una barca ajena, montó en un asno ajeno, fue sepultado en una tumba ajena. Todos han fallado, pero Él nunca. Él es el siempre perfecto, señalado entre 10,000. Todo Él es codiciable. Fin de la cita. Si ustedes me permitieran leer de nuevo esta cita, lo haría. Porque a quien no le llega, a quien no le penetra en estas palabras, esta descripción, respondiendo a la pregunta anterior, no olvidemos, estamos respondiendo, ¿quién es Jesucristo? Es una gran cita aquí que Francisco Lacueva nos comparte en su libro Curso de Formación Teológica Evangélica.
Bueno, me imagino, hermanos, estamos ya tomándole el gustito a esto, estamos ya entendiendo en cierta medida hacia dónde vamos a ir apuntando, vamos a tratar de acercarnos lo que más podamos a nuestro bendito, soberano y amante Salvador y Señor Jesucristo. Pero debo decir también que lamentablemente no siempre se ha tenido una mirada, una perspectiva bíblica adecuada de su persona. Esa es la razón por la que a continuación, de acuerdo al bosquejo que presentamos al principio, debemos considerar también. ¿A qué me refiero? Bueno, a perspectivas inadecuadas de la persona de Cristo. Doctrinas erróneas o heréticas, podríamos decir, que se han dado a través de la historia, partiendo de los primeros siglos de la era cristiana. Así que aquí también, hermanos, como les he también pedido en otras ocasiones, podríamos preguntarnos antes de leer, ¿será necesario leer esto? ¿Será necesario tener una pequeña comprensión de los docetistas, del monofisismo, de los nestorianismo, etcétera, etcétera? Bueno, creo que sí, es parte de la historia y es importante acercarnos también para poder entender cuáles fueron las distorsiones en la cristología que obviamente la iglesia o la ortodoxia tuvo que defender. Entonces, aquí tenemos las primeras herejías sobre la persona de Jesucristo. Y aquí en estos tres primeros cito también a Francisco La Cueva. Los ebionitas en primer lugar. ¿Quiénes fueron estas personas? Bueno, ahí podemos leer los ebionitas del hebreo ebión, que significa pobre en el sentido de indigente. Estos fueron unos herejes de origen judíos que proliferaron a últimos del siglo I y principios del siglo II. Debido a ese deseo de mantener a toda costa el monoteísmo, es decir, la creencia en un solo Dios del Antiguo Testamento, y aquí está el problema, negaron la divinidad de Cristo y su concepción virginal. Cosas que obviamente son bíblicas, pero ellos la negaron. Según ellos, Jesús era un mero hombre, pero muy observante de la ley, lo que le capacitó para ser escogido por Dios como Mesías. No solo eso, al ser bautizado por Juan el Bautista o bautizador, fue consciente de ser ungido como un especial hijo de Dios, al descender sobre él el Espíritu Santo en plenitud. Así quedó capacitado para realizar su obra de gran profeta y maestro, pero el Espíritu Santo le dejó desamparado en el Calvario. Entonces aquí observamos, hermanos, distorsiones, en este caso, la negación de la divinidad de Cristo, su concepción virginal y por otro lado, el hecho de ver a Cristo como un mero hombre. No solo eso, también tenemos a Cerinto. Cerinto fue un heresiarca. Heresiarca significa fundador o principal mantenedor, en este caso de esta herejía. Este hombre vivió en la segunda mitad del siglo II. ¿Y qué decía este hombre o qué enseñaba? Decía que Jesús era un hombre ordinario, hijo de María y de José, al menos como padre legal, mientras que el Cristo era un espíritu superior o una fuerza poderosa que descendió sobre Jesús en el momento de ser bautizado por Juan y le dejó de nuevo antes
de la crucifixión. Entonces, por un lado tenemos los ebionitas, por otro lado tenemos a Cerinto, y en tercer lugar, citado por Francisco Lacueva, tenemos a los docetas. La palabra doceta procede del verbo griego dokeo, que significa parecer. Los docetas aparecen ya en el primer siglo de la era cristiana y pertenecen a una rama del gnosticismo. Y aquí está más explícito lo que pensaban. Negaban la realidad terrenal del cuerpo humano de Cristo, puesto que si Cristo había de ser puro y la materia es mala, el Hijo de Dios solo pudo tomar una apariencia, de ahí docetismo o doceta, doqueo, una apariencia simplemente de cuerpo humano, algo etéreo que no fue concebido en el vientre de la Virgen María, sino formado en el cielo y expelido como por un canal a través del útero de María. Todo esto lo cita Francisco Lacueva en su curso de formación teológica evangélica. Pero no solo cito a Francisco Lacueva, sino también a Wayne Grudem. En este caso con el apolinarismo. Apolinar fue un obispo de la Odisea en el 361 después de Cristo. ¿Qué enseñaba este personaje? Enseñó que la persona de Cristo tenía un cuerpo humano, pero no una mente ni un espíritu humano. Y que la mente y el espíritu de Cristo procedían de la naturaleza divina del Hijo de Dios. Leo de nuevo. Este hombre enseñó que la persona de Cristo tenía un cuerpo humano, pero no una mente ni un espíritu humano. Algo bastante extraño, ¿verdad? Y que la mente y el espíritu de Cristo procedían de la naturaleza divina del Hijo de Dios. Hermanos, creo que nos estamos dando cuenta de las distorsiones que hubo y que desgraciadamente hoy día tiene consecuencias también en algunos círculos, de tener esta mirada que es antibíblica del Señor. Por un lado, se distorsiona, se niega la divinidad, por otro lado, la humanidad. Se trata de considerar al Señor como un hombre interesante, un hombre especial, pero no necesariamente Dios. Al juntar todas las apreciaciones de estos hombres o de estas doctrinas heréticas desde el primer siglo. Pero todavía no acabamos. Grudem también menciona en su teología sistemática el nestorianismo, predicador popular en Antioquía, y desde el año 428 después de Cristo fue obispo este hombre de Constantinopla. El nestorianismo es la doctrina de que había dos personas separadas en Cristo, una persona humana y otra persona divina. Una enseñanza que es distinta del punto de vista bíblico, que ve a Jesús como una persona, una sola persona, pero dos naturalezas. Una naturaleza que corresponde propiamente a la deidad y una naturaleza humana que incorporó cuando se encarna el Verbo eterno en Cristo, siendo concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Bueno, pero eso lo vamos a explicar más en detalle cuando lleguemos a la humanidad de nuestro Señor. Continuamos citando a continuación el monofisismo o eutiquismo. Eutiques fue un líder de un monasterio en Constantinopla, más o menos en esos años, 378-454 después de Cristo. ¿En qué consiste esta enseñanza? Bueno, ve a Cristo como teniendo una sola naturaleza.
del griego monos, una, y physis, naturaleza. Negó que la naturaleza humana y la divina permanecieran completamente humana y completamente divina. Sostuvo más bien que la naturaleza humana de Cristo fue tomada y absorbida por su naturaleza divina. De modo que ambas naturalezas cambiaron de alguna forma y surgió una tercera clase de naturaleza. Interesante, ¿no? Interesante, digo, de manera negativa. Bueno, todo esto cito de Grudem. A continuación regreso a Francisco Lacueva, hablando del arrianismo. Esto me da la impresión que es un poco más conocido, o la gente tiene un poco más de noción de Arrio. Bueno, él fue un presbítero de Alejandría en el año 313, y él comenzó a difundir sus errores en el 318, siendo condenado en el 325 en el concilio, famoso concilio de Nicea. Por una parte, este hombre sostenía que el verbo que se unió a la carne humana no era igual al Padre, sino el primero y más noble de los seres creados. Por medio de él creó Dios todos los demás seres. De ahí que pueda ser llamado demiurgo, es decir, artesano manual del universo. Entonces, si nosotros observamos aquí, este hombre sostenía que la carne humana no era igual al Padre, o la humanidad de Cristo, sino el primero y más noble de los seres creados. Pero por otra parte, Arrio negaba la integridad de la naturaleza humana de Jesucristo, afirmando que el Verbo se había unido a un cuerpo humano, en el que hacía las veces de principio vital, sustituyendo así al alma racional. Decía que dos espíritus no pueden formar una sola persona. Con esto parecía no entender la unión hipostática, que también vamos a tratar de explicar más adelante. Los arrianos pretendían que el Verbo era un ser creado, porque no podían concebir la generación eterna del Hijo de Dios. Bueno, básicamente las herejías que hemos hasta este momento mencionado aquí tienen básicamente que ver, insisto en esto de básicamente, sobre la deidad y la humanidad de Cristo. Y todas estas creencias o estas posturas equivocadas nos muestran, hermanos, el desequilibrio teológico, el desequilibrio bíblico respecto de nuestro Señor Jesucristo, o del Verbo eterno que se encarna, que adopta, que incorpora una naturaleza humana con un cuerpo humano real, tangible, en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Entonces, es de este desequilibrio o de esta herejía o de estas enseñanzas erróneas que todos nosotros, hermanos, debemos de estar advertidos. ¿Y cuál es el antídoto eficaz para estar libres de abrazar una de estas enseñanzas? Bueno, lo hemos dicho, hemos insistido en esto muchas veces: el estudio serio, el estudio disciplinado, el estudio correcto, el estudio comprometido, en humildad, en sometimiento a lo que la Escritura enseña real y verdaderamente respecto del Hijo de Dios y del Hijo del Hombre, de Jesús Dios y Jesús hombre. Debemos estudiar la palabra de Dios para que tengamos una perspectiva bíblica
sólida, consistente, no solo de la cristología, sino de todas las grandes doctrinas que ya comenzamos a estudiar y que, como lo he dicho también anteriormente, vamos a continuar estudiando en un futuro, si Dios así lo permite. Sigamos avanzando entonces de acuerdo a nuestro bosquejo inicial. A continuación vamos a observar solamente de pasada, vamos a profundizar mucho más en esto cuando entremos a la deidad y a la humanidad de Jesús, pero por ahora vamos a estudiar los nombres y títulos adscritos o asignados o atribuidos a la segunda persona de la deidad. En primer lugar, este título, Dios, y reitero esto, hermanos, cuando estudiemos la deidad del Hijo, vamos a profundizar mucho más en esto. Por ahora solo mencionaré los pasajes y las aplicaciones o asignaciones que se hacen al Hijo, que es lo que nos compete en este sentido. Noten aquí en el Salmo 45, 6 y 7, cómo aquí el salmista, entiendo son los hijos de Coré, dicen tu trono, oh Dios. Se están refiriendo a Dios aquí, Elohim. Es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y lo interesante de esto es que el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, verso 8, dice lo siguiente, citando el Salmo 45, más del Hijo. Noten ahí, está subrayado en azul. Más del Hijo dice, y aquí se cita el pasaje anterior, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Sin lugar a ninguna duda, la aplicación que hace el autor a los hebreos respecto del Hijo es Dios del Salmo citado anteriormente. Entonces ahí, hermanos, tenemos dentro de otros tantos pasajes, solo estoy mencionando una aplicación o un título adscrito a Jesús como tal. En segundo lugar, Yahvé o Jehová, castellanizada esta palabra o este nombre. Recordamos que era un nombre compuesto por 4 consonantes conocido como tetragramatón. Más de 7,000 veces aparece este nombre en el Antiguo Testamento. Es el nombre del Dios del pacto con Israel. Y recordemos también, hermanos, que los judíos eran muy, muy celosos en el uso de este nombre. De hecho, se nombraba, se verbalizaba solo una vez al año en la fiesta de Yom Kippur por el sumo sacerdote. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios en Éxodo 27? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahí está, Jehová tu Dios. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En otras palabras, nadie osaría dar este nombre a quien no fuese el único y verdadero Dios.
y mucho menos, hermanos, a un hombre terrenal y solamente humano. ¿No es verdad? Para complementar este sentido también, Isaías, el profeta, en el 42:8 dijo: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro, atención con esto, esto es muy importante, no daré mi gloria. No daré mi gloria a otro. Ningún ser humano creado podría recibir este tipo de gloria compartido por Jehová. Solo le pertenece a Él. Ni mi alabanza a esculturas, mucho menos, desde luego. Entonces, estamos, hermanos, desarrollando lo siguiente: los nombres o títulos asignados al Hijo, a la segunda persona de la deidad. Y hemos leído ahora el nombre Jehová. ¿A quién se atribuye? ¿A quién se asigna este nombre por el cual los judíos eran muy celosos? Bueno, vamos a continuación a leer el siguiente pasaje, para que la misma Biblia nos vaya encauzando a llegar a la interpretación y a la aplicación definitiva, real y plena del nombre Jehová. El profeta Zacarías dijo estas palabras: y librará Jehová. Es decir, Zacarías, este profeta, está hablando de Jehová, las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día, ¿a quién nombra de nuevo? Jehová. Defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, esto es en el futuro, obviamente, escatológico, y de oración, y mirarán a mí, Jehová, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hicimos esta distinción, o destacamos de manera intencional esa palabrita posesiva mí, pronombre personal, mí, a mí. Y ese mí debe ser atribuido a Jehová, que es la persona del cual Zacarías se está refiriendo. Mirarán a mí, pero aquí lo curioso es que se dice a quién traspasaron. ¿Cómo podían traspasar a Jehová si Jehová es espíritu, si Dios es espíritu? Lo que sucede es que el Jehová del Antiguo Testamento se encarnaría en un futuro en el vientre de María, por obra sobrenatural y milagrosa, poderosa del Espíritu Santo. Esta es la razón por la que en Apocalipsis el apóstol Juan dijo estas palabras. En el mismo tiempo que está señalando Zacarías, en el tiempo escatológico me refiero. ¿Qué dijo el apóstol Juan ante la revelación de la visión del Hijo de Dios allí en Apocalipsis 1? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El apóstol Juan está en plena concordancia con Moisés,
como lo citamos, el nombre Jehová, con Isaías, que no dará a otro su gloria a Jehová, y con Zacarías, que está diciendo que ese Jehová a quien traspasarían en el futuro escatológico, del cual ahora el apóstol Juan está hablando, diciendo que el Hijo, el Señor Jesucristo que vendría por segunda vez a la tierra, lo traspasarían también y su pueblo lamentaría, se afligiría, arrepintiéndose de sus pecados, porque mirarían a aquel que traspasaron. Pero para traspasar a alguien debe tener un cuerpo. Por tanto, el Jehová o el Dios que es espíritu se humaniza o se encarna en Jesús hombre, tomando un cuerpo para llevar sobre sí los pecados de todos nosotros. Por lo tanto, sin lugar a ninguna duda, observamos aquí este nombre que se asigna incuestionablemente a Jesús, la segunda persona de la deidad. Otro nombre, Jesús. Este es el más común, constantemente estamos mencionando este nombre. Bueno, ¿qué escribe Mateo en el 1:21? Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué razón? Podríamos preguntarnos. Bueno, el mismo ángel responde, porque Él, pronombre personal con tilde, refiriéndose a Jesús, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay algo interesante que señala o que comenta Francisco Lacueva con respecto a este nombre. Él dice: el Nuevo Testamento nos presenta helenizado Jesús, el nombre hebreo Yeshua o Yoshua, de donde viene Josué. Y Francisco Lacueva cita un rabino, el rabino Herst, opina que dicho nombre proviene del verbo, no sé si se pronuncia así, Hoshea, Oshea, forma y pil de Yadá, ayudar, liberar o salvar. Con el uso del mismo tiempo del verbo hebreo en el nombre Jesús, se nos da, pues, a entender el carácter perpetuo de Salvador propio de Cristo, junto con el énfasis en la iniciativa divina de la salvación. En otras palabras, ese nombre viene del hebreo que no solo significa salvar, sino también ayudar, auxiliar, podríamos decir. ¿Y quién podría cuestionar que la salvación es la más grande ayuda de Dios al hombre? ¿Ayuda en qué sentido? Ayuda plena. Porque la obra plena, la obra total, salvífica, redentiva es de Dios. La salvación es de Dios. Salmo 3, Jonás 2, Apocalipsis 7, solo le pertenece a Él. Y el ser humano, como lo hemos enseñado tantas veces, lo vamos a confirmar también después en soteriología, el hombre es recipiente del favor redentivo de Dios, aplicando esa obra, su glorioso y divino Espíritu Santo en nosotros. Avancemos. Otro nombre o título asignado a la segunda persona de la deidad, Cristo. Lucas registra estas palabras: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, destacado ahí también en azul. Lacueva también comenta, cito, su equivalente en hebreo es Mashiach, Mesías, del verbo Mashiach o Mashá,
ungir. Dice Hertz que el aceite, excelente preventivo contra el ardiente sol de Palestina, era considerado entre los judíos como símbolo de alivio, consuelo, felicidad, etc. Y se hizo sinónimo de la comunicación de las bendiciones divinas. Es interesante esto porque ustedes saben que en Israel se ungía a sacerdotes, profetas y reyes. De ahí que el aceite aparezca en el Nuevo Testamento como símbolo del Espíritu Santo. De hecho, les quiero adelantar algo. Uno de los puntos que tenemos a desarrollar en este bosquejo que vamos a compartir es a Jesús como profeta, los oficios de Cristo. A Jesús como rey y a Jesús como sacerdote. Esa va a ser una sola clase donde vamos a dedicar tiempo a estos tres oficios de nuestro Señor. Repito, como profeta, sacerdote y rey. Bueno, recordar también que Cristo fue ungido con el Espíritu Santo en el mismo momento de su concepción, de acuerdo a Lucas 1:35. Entonces este título, Cristo, es muy relevante, porque de una u otra manera todos estos nombres o títulos nos manifiestan, nos entregan, nos enseñan diferentes aspectos de la segunda persona de la deidad. Sigamos. Otro título, Hijo del Hombre. En quinto lugar, dice Mateo 11:19 lo siguiente: vino el Hijo del Hombre, y ahí está destacado, refiriéndose a Jesús, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Esta es un testimonio equivocado que tenían del Hijo de Dios o del Hijo del Hombre. Noten cómo decían: un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Bueno, en otros lados, en los evangelios le llamaron endemoniado. Entonces, esa es la opinión que tenían del Señor. Pero lo interesante aquí que Mateo utiliza el título Hijo del Hombre. Y es interesante, hermanos, que este título no solo se relaciona con la humanidad del Señor, sino que también ese título, enfatizando su humanidad, también observamos una relación con aspectos tales como el escatológico. Por eso leemos el siguiente pasaje también registrado por Mateo 16:27. Él dice: porque el Hijo del Hombre vendrá. Y ahí está la relación. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, si nos damos cuenta o notamos este aspecto aquí, el título Hijo del Hombre no solo enfatiza la humanidad del Señor, sino que además se relaciona o se asocia escatológicamente con la venida del Señor. Y de ahí que se diga: porque el Hijo del Hombre vendrá. Porque no olvidemos que ese cuerpo humano glorificado, nuestro Señor lo mantiene allí a la diestra del Padre. Y recordamos también lo que señalaron los ángeles en Hechos capítulo 1, cuando estaban frente a los discípulos, y el Señor, cuando ascendió al cielo, los ángeles responden a los discípulos palabras de consuelo y le dicen: así como veis al Hijo del Hombre ir al cielo,
de la misma forma Él vendrá. Es muy interesante y es muy edificante esas palabras para estos discípulos que ya serían dejados por su Maestro, pero que enviaría su Espíritu Santo para que ya no estuviera solamente con ellos, sino en ellos también. Eso lo veremos más en detalle en neumatología. No solo el aspecto redentivo, escatológico, sino también redentivo. Por eso también se utiliza este título allí en Mateo 17, 22 y 23, que dice Mateo: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo. Y noten, esto lo dice el mismo Señor. Eso lo hace interesante. ¿Qué dijo el mismo Señor de él? El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Noten lo interesante de esto, hermanos. Jesús les dijo, el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él. Será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ahí ya nos damos cuenta que al resucitar, Jesús estaba atribuyendo algo diferente, totalmente único, respecto del resto de hombres, a ese Hijo de Hombre. ¿Qué es lo diferente y sorprendente al mismo tiempo? Que ese Hijo de Hombre o del hombre sería crucificado o muerto, pero que al tercer día resucitaría. ¿Entienden el punto, verdad? Era un Hijo del Hombre diferente, único en su clase. Por esa razón resucitaría. Bueno, entonces ahí tenemos el otro título asignado a Jesús. En sexto lugar, Hijo de Dios. Este título es esencialmente el título de la relación eterna en el seno trinitario y que subraya la deidad del Hijo en relación con su Padre. Hijo de Dios. Este título aparece en la Biblia atribuido a muchas personas, y esto es interesante, pero también es importante aclararlo, y de muchas maneras. ¿A quiénes se atribuye este título también? Hijo de Dios, bueno, al pueblo de Israel. Dos pasajes. Por ejemplo, Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, por tanto, hijo de Dios, mi primogénito. Oseas, el profeta, dice, cuando Israel, refiriéndose a la nación, era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé ¿a quién? A mi hijo. Hijo ahí se relaciona con Israel. Israel es hijo de Dios como nación. Entonces, aquí estamos viendo un primer aspecto de a quién se asigna hijo de Dios también en la Biblia. En primer lugar, al pueblo de Israel. En segundo lugar, otro aspecto de a quién se atribuye con el título Hijo de Dios. A los varones puestos por Dios para juzgar a su pueblo o a los jueces. Por eso leemos allí en el Salmo 82, y después el Señor confirma esto, o el apóstol Juan confirma esto en su evangelio, que dice en el Salmo 82, 6, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, por tanto, hijos de Dios. Y después Jesús confirmó esto diciendo, Jesús le respondió, Juan 10:34,
¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? ¿O hijos de Dios? Entonces aquí tenemos un segundo aspecto de a quienes se atribuye también el título Hijo de Dios. Pero no solo estos dos aspectos, hay un tercer aspecto también que se atribuye a los ángeles. Esta es la razón por la que leemos en Job 1:6 y en Job 2:1 lo siguiente. En primer lugar, Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En el capítulo 2 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, se repite la misma expresión del 1, para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Entonces vamos recordando poco a poco, se atribuye el título Hijo de Dios a Israel como tal, a varones que juzgaban en el pueblo de Israel, a los ángeles en tercer lugar, en cuarto lugar, a varones piadosos. Por ejemplo, en Deuteronomio 14:1 dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. También en lo que se llama las bienaventuranzas, allí en el Sermón del Monte, dice bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí se está refiriendo a cualquier varón piadoso, a cualquier creyente que confía en Dios. Entonces, si han notado, la Biblia asigna este título a varios tipos de personas, podríamos decir. Pero, indudablemente, hay una asignación, hay una aplicación única y especial, como lo señalé anteriormente. El título Hijo de Dios se atribuye, obviamente, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo de manera única y especial? Bueno, leamos primero un par de pasajes. Dice Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué este título aquí, asignado o adscrito a Jesús que nacería en el vientre de María, es único? Porque se está refiriendo al Verbo eterno que ahora se encarna en la concepción en el vientre de María. No puede ser una asignación igual al resto de tipos de personas. Y esto, hermanos, se confirma en la Biblia con otro título, con otra palabra que es unigénito. Eso significa el único en su clase. No hay otro como Él. Entonces, en este sentido único, aquí aplicamos, o mejor dicho, la Biblia aplica a Jesús, la segunda persona de la deidad, el título Hijo de Dios. Por eso también, Pedro, cuando responde a Jesús ante la pregunta, lo vimos en una de las citas que hicimos al principio en la introducción, Mateo 16:16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres único, Señor.
No hay otro igual a ti. Por eso citamos al principio este autor anónimo, Jesús el incomparable. Él es el Hijo de Dios unigénito, único como Hijo de Dios. Dios en la carne. Es el Hijo de Dios con mayúscula, podríamos decir. Bueno, más adelante, cuando lleguemos a la deidad y a la humanidad de Jesús, vamos a explicar un poco más en detalle el término unigénito. Y en séptimo lugar, Señor, y aquí cito también a Francisco Lacueva, él dice, Jesucristo es en el Nuevo Testamento el Señor o Kyrios, por excelencia. La versión del Antiguo Testamento llamada de los 70 usa el término Kyrios como equivalente de Yahvé o Jehová, castellanizado, o como sinónimo de Adonai, que es el único nombre con que los judíos se dirigían a Dios, puesto que no se atreven a pronunciar el nombre Yahvé o Jehová. Por eso hablábamos también que los judíos eran muy demasiado celosos, que no pronunciaban el tetragramatón que representaba en este caso el nombre de Dios, Jehová. Bueno, sin lugar a dudas, hermanos, hay otros títulos también en la Biblia que asignan al Señor. Pero, obviamente, no podemos olvidar el título mayor, podríamos decir, de esta serie de teología sistemática, que es un acercamiento. Por supuesto que hay más títulos, pero quise solamente concentrarme en estos. Pero solo para que escuchen algunos más. Tenemos, por ejemplo, Cordero de Dios, también se le llama así. También se le llama postrer Adán, en Romanos, por ejemplo, en 1 Corintios. Autor de la vida, se le llama Jesús. Se le llama pastor, se le llama obispo, príncipe de los pastores, se le llama siervo, etcétera, etcétera. Bueno, antes de llegar a la conclusión, quiero cerciorarme que hayamos entendido, hermanos, el bosquejo, la ruta que estamos desarrollando para que con la ayuda del Señor pueda facilitar la comprensión del contenido que vamos a exponer. Lo he dicho en otras ocasiones, lo reitero brevemente. Uno de los grandes desafíos, personalmente tengo también este desafío cada vez que enseño, cada vez que predico, y es el siguiente: que la audiencia, que el oyente, que la persona más sencilla pueda comprender. Y para eso nosotros tenemos que darnos el trabajo, el arduo trabajo, no solo de lectura, de estudiar, sino también de la estructura, de la composición, de la forma del bosquejo, para que vaya teniendo conexión, para que vaya teniendo coherencia la pedagogía que vamos a llevar a cabo en la congregación. Por lo tanto, hemos tratado de estructurar este bosquejo con ese objetivo, para facilitar la comprensión de todos aquellos que puedan escuchar esta clase o este estudio, no solo aquí en la iglesia local, sino alrededor del mundo, ya que por la gracia de Dios nos ven en diferentes lugares. Bueno, brevemente recuerdo este bosquejo. Hicimos una introducción citando
o preguntando quién es Jesucristo. Él es el incomparable. Se celebra su cumpleaños, su muerte en todos lados. Él, siendo rico, se despojó, se hizo pobre. ¿Recuerdan esa cita, verdad? No yendo a escuela, tiene más seguidores y más alumnos en todo el mundo. Nunca escribió un libro, pero de él podríamos escribir libros interminables, etcétera, etcétera, etcétera. Vimos también la relación de la cristología con otras grandes doctrinas de la palabra de Dios, la teología propia, con neumatología, con la eclesiología, con la soteriología, con la escatología. ¿Por qué? Porque hay en la palabra de Dios una interrelación, no solo de las verdades en general, sino de la persona como tal, o de la segunda persona de la deidad, Dios Padre también, indudablemente, el Espíritu Santo. Vimos también en este bosquejo las perspectivas inadecuadas de la persona de Cristo, es decir, doctrinas erróneas, doctrinas heréticas. Los sebionitas, el docetismo, el monofisismo, el gnosticismo dentro del docetismo, el nestorianismo, etcétera, etcétera. Doctrinas que se comenzaron a propagar o a dar en el primer siglo de la iglesia cristiana, segundo siglo, y tiene repercusiones obviamente hasta el día de hoy también. Y lo último que vimos fue los nombres y títulos adscritos a la segunda persona de la deidad. Dios, Jehová, Hijo de Dios, Hijo de hombre o del hombre, Señor, Jesús, entre otros, entre otros. Conclusión entonces de esta clase como tal, de esta primera parte. Con respecto a las perspectivas inadecuadas de la persona de Cristo, doctrinas erróneas o heréticas, podemos decir lo siguiente: mientras más estudiemos su palabra con humildad y diligencia, más adecuado y preciso será nuestro entendimiento de la cristología. Repito, mientras más estudiemos su palabra con humildad y diligencia, más adecuado y preciso será nuestro entendimiento de la cristología. Y ahí pude haber agregado algo más. Y en efecto, estar mejor y más adecuadamente capacitados para adorar a nuestro Señor. Porque el que determina cómo se le adora es el mismo Dios o el mismo Señor. Nosotros no tenemos la libertad, ni la facultad, ni la prerrogativa de inventar formas de adoración. En Juan 4 hay un muy buen lineamiento. El Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa verdad respecto de la cristología, aplicándolo aquí específicamente a esta temática, será crucial para ir por un buen camino con dos rieles que vayan limitando o regulando nuestra adoración correcta a nuestro Dios. Entonces eso podemos concluir con respecto a las perspectivas inadecuadas. Porque si tenemos una distorsión de la persona, por ejemplo, única persona de Cristo, con sus dos naturalezas, divina y humana, si minimizamos o menospreciamos una o la otra,
Si pensamos que Jesús simplemente es un mero hombre, es un muy buen maestro, un muy buen milagrero, etcétera, etcétera, entonces nuestra adoración es equivocada, es falsa. Entonces, mientras más estudiemos su palabra con humildad y diligencia, con esfuerzo, entregados a la lectura, a los estudios bíblicos, al sometimiento de la pedagogía de la iglesia, mi devoción o devocional personal, mi estudio diario, mi lectura diaria de la palabra. ¿Y por qué con humildad, pastor? Bueno, porque todos nosotros tenemos en nuestra mente ideas equivocadas de Dios si no venimos a la Escritura. Entonces, con humildad, con mansedumbre, sensibles a la voz del Señor en su palabra, venimos a Él para ser orientados, dirigidos, instruidos por su palabra y así podamos adorarle de manera adecuada también. Y en segundo lugar, como segunda idea conclusiva aquí es con respecto a los nombres y títulos de la segunda persona de la deidad, podemos decir lo siguiente: cada uno de estos títulos nos muestran diferentes aspectos de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, y en consecuencia debe impactar e influenciar diferentes aspectos de nuestra vida también. Si Él es Jesús, mi Salvador, entonces viviré por dicha salvación agradecido profundamente, incansablemente por lo que Él hizo por mí. Si Él es mi Señor o si Él es el Señor, entonces con su ayuda debería someterme a su señorío, etcétera, etcétera. Y esta es la razón, hermanos, por la que creo que en la Biblia o en la palabra de Dios se utilizan diferentes nombres, se utilizan diferentes títulos. ¿Cómo podríamos hablar de Él, del inmensurable, del eterno, del vasto Dios, del incomparable Dios? ¿Cómo podríamos hablar de Él si solo la Biblia nos diera una sola palabra, un solo nombre, un solo título de Él? Bueno, precisamente se nos manifiesta en la Biblia diferentes nombres para subrayar, para resaltar diferentes aspectos. Esto es similar a los atributos de Dios, a las perfecciones de Dios. Dios es eterno, Dios es santo, Dios es recto, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. La aceidad de Dios, la incomprensión de Dios, etcétera, etcétera. Diferentes perfecciones, diferentes atributos perfectos, plenos, para revelarnos, darnos a entender en su palabra que Él es infinito, indescriptible, y que aún el lenguaje que podamos utilizar, en el caso nuestro, el español o el castellano, son y siempre serán insuficientes para abarcar todo lo que Él significa realmente en todo el universo. Entonces, hermanos, concluimos esta primera parte de Cristología con estas dos ideas conclusivas para todos nosotros.
Y rogamos al Señor que nos dé cada día más una mayor comprensión para gloriarnos, para sorprendernos, para maravillarnos ante ese Jesús, el incomparable. Oramos. Padre bendito, gracias por esta enseñanza. Gracias porque hemos tratado de acercarnos a ti, que no podemos comprender en toda su dimensión, pero lo que está revelado en tu palabra pueda ser iluminado a nosotros poco a poco por obra de tu Espíritu Santo, que es el mejor maestro que puede iluminar y hacernos entender estas verdades en nuestros corazones y en nuestras mentes. Gracias por mis hermanos que escuchan esta enseñanza. Provee para ellos también, Señor, la capacidad de comprender y de maravillarse también en quién eres tú, para que esto se transforme finalmente en una reacción de agradecimiento y adoración genuino hacia ti de nuestra parte, por quien tú eres y por todo lo que has hecho en favor de nuestras vidas. A ti la gloria, bendito Señor, en Cristo Jesús. Amén.